Universidad Nacional del Nordeste. Agradezco a las personas que nos acompañan aquí en nuestro Salón de las Mujeres del Derecho de nuestra facultad y también a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube de nuestra casa. A través de estas jornadas que hemos pensado cerca de fin de año para reivindicar la idea de pensar los espacios de participación ciudadana y en particular las herramientas que tenemos en nuestra comunidad para lograr que la ciudadanía pueda tener una mayor participación en los temas públicos y en los temas electorales, discutir las pasos, las elecciones intermedias, que son temas que hoy por hoy aparecen en la discusión de la agenda pública, además del voto joven, la paridad de género en la conformación de listas, y la ley de lemas, que son temas habitualmente que se discuten en el ámbito electoral. Adelantarles que tenemos la presencia del doctor Armando Aquino Britos, del doctor Gustavo Sánchez Mariño y de la doctora María Herminia Puig, que además de ser especialistas en las temáticas electorales, estamos trabajando para poder lograr en los primeros meses del próximo año la constitución de un observatorio de derecho electoral en nuestra facultad, que nos permita hacer aportes significativos sobre esta temática, porque creemos que la mejor forma de fortalecer el Estado de Derecho y la República es a través de más democracia, y para eso analizar, discutir, pensar, reflexionar sobre las reglas electorales es clave para poder garantizar espacios de mayor participación ciudadana y lograr una democracia más consolidada en nuestra comunidad. Así que en ese propósito pensamos este espacio, este seminario donde vamos a desarrollar estas temáticas, y vamos a iniciar en esta primera introducción de este espacio con la presentación del doctor Armando Aquino Brito, a quien agradezco mucho la iniciativa, y bueno, querido Armando, te dejo la palabra. Muchas gracias. Buenos días, es un gusto estar participando en este evento con la presencia del decano, de miembros del Poder Judicial y por supuesto la presencia del presidente del Colegio de Abogados, para dar inicio a unas reflexiones que tenemos la idea de pensar juntos. Siempre el decano por ahí me carga demasiado, dice: vos tenés muletilla de... Sí, es cierto, yo por ahí hablo sobre la soberanía popular, de la clave de bóveda y todas esas cosas que son absolutamente ciertas. Pero también le decía yo una vez al decano: mirá que hay profesores que cuando no saben el tema en los congresos dicen: yo le voy a hablar a los alumnos, entonces le baja. Y la idea ni siquiera es esta, la que uno tiene cuando afronta estos compromisos. La idea es de reflexionar juntos en el aprendizaje que es propio de enseñar y de aprender, y esto es una tarea mutua que tenemos quienes transitamos este camino. Y aprender a pensar y a reflexionar qué nos ha ocurrido en estos últimos 50 años. La primera cuestión es que la revolución viene de la mano del feminismo, como dice Ferrajoli, y ha transformado en una cuarta generación de derechos. Mírenla como quieran, pero lo cierto es que la pluralidad, el género, la diversidad, todo viven de este empuje. Y se corona nada más ni nada menos que con la ley de paridad de género. Piensen ustedes en la discriminación inversa, las cuotas, todo, pero miren un poquito más atrás. Hay una política de Estado que se dio de facto, sin necesidad de articular convenios con la clase política. Empieza con la ley de divorcio vincular, la potestad compartida, y siguen, y concluye en esto. Sin alteraciones en la continuidad, desde Alfonsín a Macri aparece el desarrollo de estas cuestiones que son empujadas por el feminismo. Pero también hay otra cuestión: las TICs, la tecnología de las comunicaciones y sistemas informáticos, han transformado el sistema democrático en la democracia, de lo que es la democracia digital, y por supuesto en este sentido tenemos más control, más transparencia, una participación que ustedes no la van a notar en las plazas. El ágora ateniense se ha trasladado a
lo que pueden ser los living, el comedor de las casas de uno cuando tiene un televisor y ve lo que ocurre en lo más recóndito del planeta. Y vaya si no es transformación esto, que la revolución árabe fue producida por mensajes de texto y viralización de protestas sociales. He acá una nueva era. Llámenla como quieran, para mí es una cuarta generación de derechos. Y tiene para mí el hito de que hay una democracia constitucional, no la democracia plebiscitaria, ni la democracia del cesarismo plebiscitario que eventualmente le convoca al ciudadano. ¿Por qué? Porque también hay un diseño de derechos que ha sido producto de esta transformación. Doble fuente de producción normativa, doble sistema de garantías, el derecho dúctil de Gustavo Salve-Elki, los derechos fundamentales que propugna Robert Alexi, las garantías que señala con lucidez como Carta de Triunfo Working, el aporte que ha hecho Carlos Santiago Nino, donde, digamos, la moral migró al derecho. Y este avance que se da en el doble plano constitucional y convencional nos da a nosotros la pauta de que hay indudablemente en el sistema de derecho la producción normativa tiene sustento en la democracia constitucional como una suerte de metagarantía. Y estas cuestiones tenemos que verlas tan solamente reflejadas en el artículo 36, con el que abre la reforma constitucional el nuevo universo de valores, orden constitucional y sistema democrático protegido. Pero también habla del 37, el sufragio, el 38, los partidos políticos, y así aparece el 35, inciso 22, dándole ampliando y robusteciendo el plexo de normas, principios y valores que ya estaban reconocidos en el texto constitucional autóctono. Y esto nos tiene que hacer reflexionar cómo se ven los derechos políticos. Y los derechos políticos tienen que verse como derechos de primera generación, pero derechos humanos, expresamente reconocidos en la Constitución y en los tratados de igual valor. Ustedes me dirán entonces, ¿cómo oficia esto? Bueno, no solamente con esto, sino que aparece en el año 2001 por iniciativa de los gobiernos de la región y en nuestro caso por el presidente de la Rúa, la suscripción de la Carta Democrática, que es el reaseguro del funcionamiento del sistema, pero no solamente del sistema, es el reaseguro de todo el resto de los derechos que sin la democracia no podrían tener sustento ni validez, ninguno. Y esto nos tiene que hacer reflexionar ahora cuando aparecen como propuestas derogar la ley llamada PASO, que es de la democratización, participación y equidad, que es nada más ni nada menos que la reglamentación del artículo 37, 38 y por supuesto tomando como referencia el artículo 23 de la Convención Americana y desde luego la Carta Interamericana, cuya lectura nos implica a nosotros analizar si no hay un derecho a la democracia, porque dice todos los pueblos de América Latina tienen derecho a la democracia, pero después habla de la participación y dice que la participación en todos los asuntos públicos es garantía de probidad y transparencia. ¿Por qué? Porque el pueblo es titular de la soberanía popular. Y acá les voy a hacer caso a la mofa permanente de mi decano cuando me dice la muletilla es cada uno de ustedes es titular de una parte alícuota de la soberanía popular, y esta reflexión es para que ustedes empiecen a defender esa parte que se les puede birlar, que se les puede sustraer. ¿Por qué? Porque el diseño de las PASO implica un reconocimiento a cada ciudadano, afiliado o no afiliado, a participar en los asuntos públicos. Sin las PASO no se permite a los partidos políticos competir en un plano de igualdad
porque sin las PASO, los partidos políticos que no tienen sustento económico prácticamente no pueden hacer conocer su oferta electoral. A los partidos políticos les obliga, ¿por qué? Porque el artículo 38 dice que se les reconoce como instituciones indispensables para el sistema democrático, pero que tienen que realizar sus elecciones internas para los cargos públicos o para que son las postulaciones públicas. Entonces, el diseño significa una garantía colectiva, pero también individual en la parte alícuota de cada uno de nosotros. Entonces, esto es uno de los grandes problemas que tenemos como sombras. Ustedes me dirán, bueno, usted enseña en derecho constitucional, o mal enseña, que todos los derechos pueden ser reglamentados, que no son absolutos. Sí, es cierto. Pero ¿a quién se le ocurriría derogar el derecho de defensa en juicio si no es para mejorar las condiciones de la persona que va a ser enjuiciada? Puede cambiarse las reglas, pero para mejorarla, nunca para empeorar. Y lo cierto es que tenemos que ver en este punto si hay o no un derecho a la participación política, porque hablamos del derecho del voto. Bueno, el voto se puede hacer cada 2 o 4 años, que el sufragio es secreto, universal e individual, eso se respeta, sí, perfecto. ¿Y el derecho a la participación en los asuntos públicos? ¿O acaso nosotros, cada uno de ustedes, no es titular de esa parte alícuota? ¿Por qué le tienen que sustraer? ¿Cuál es el motivo? ¿Que cuesta mucho? Pues bien, mucho más cuesta la corrupción, mucho más cuesta la opacidad, mucho más cuesta que le estemos dando una representación a personas que hacen mal o nos defraudan. ¿Cómo no vamos a ejercer la titularidad de nuestros derechos? Esta es la cuestión principal. Y entonces me preguntarán, bueno, ¿y dónde encuentra sustento? Pues bien, en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice el derecho a la participación política en todos los asuntos y para que cada uno pueda acceder a los cargos públicos de su país, ¿en qué? En condiciones de igualdad. El artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos postula algo similar. El artículo 23 de la Convención Americana dice la participación política en condiciones de igualdad y tener acceso sin restricciones a los cargos públicos de nuestro país o del país que uno representa. Ahora bien, ¿cuáles son las restricciones? Bueno, únicamente por cuestiones cuestiones de tipo de homicidio, etcétera, etcétera, pero nunca porque no hay dinero, o la excusa baladí porque me dijo el gobernador que no le gusta la interna. El diseño institucional de la democracia constitucional que es tributaria del viejo sistema del constitucionalismo se asienta sobre la base hoy, como hace tiempo, de que el Estado, ese Estado sí y solo sí le reconoce a los ciudadanos sus derechos, si no, no tiene necesidad de ser, y esos derechos tienen que ser protegidos, encapsulados, como con una égida tal de que todos esos derechos son inalterables en un plano de igualdad y deben ser garantizados por todos contra la tiranía de uno, como en la época de la Revolución Francesa, pero también contra la prepotencia de las mayorías circunstanciales que postula los modernos populismos. Porque el sistema está hecho para que se empodere el ciudadano, no para empoderar al representante. La clave de bóveda de esta cuestión, la segunda muletilla, es que el ciudadano sea el hombre fuerte del sistema, no el mandamás de turno que
es el inquilino eventualmente de cualquier cargo por 4 años. Menos estos dos que están con buena conducta y continúan en el cargo, pero el resto, la representación política, tiene que saber que está ocasionalmente y circunstancialmente ocupando un cargo. Por ello, lo que le digo, si se sustrae en el sistema de las PASO, vamos a correr el riesgo de que no haya participación, que el no afiliado no pueda activamente participar en los asuntos públicos, que los partidos políticos no realicen elecciones internas, que los partidos políticos que no tienen la capacidad económica no puedan hacer su oferta electoral, y en consecuencia se consagra o el autoritarismo del gobierno de turno o la plutocracia de quien puede conseguir dinero para hacer campaña política. Fin del sistema. Por otro lado, creo, el otro tema que quería traer a colación, creo que la Argentina se merece, después de tener una enorme y muy buena legislación edificante que es consecuencia de la reforma constitucional, creo que se merece una reflexión. Todos los derechos políticos tienen que tener la misma intensidad en todo el territorio nacional. No puede ser que todavía, so pretexto de lo que pueden ser las autonomías provinciales, en algunos lugares la intensidad de la participación y de la representación política sea absolutamente distinta que en otras latitudes. Creo que esta es una cuestión que seriamente hay que reflexionar. No puede ser, y es digno de elogio, que se rechacen las reelecciones indefinidas de los gobernadores cuando se interpreta el texto constitucional, como el caso de Río Negro, pero tampoco no puede ser que sobre pretexto de las autonomías provinciales la Corte convalide el adefesio de la ley de lemas, que todos saben que es una burla al sufragio en la forma y el modo que está concebido por el artículo 37 y el 23 de la Convención Americana. Esto es una rémora. Como decía un presidente de los argentinos, las autonomías no son de los gobiernos, las autonomías son de los pueblos, y por eso mismo es que esto tiene que ser un ámbito de mayor protección de derechos, no de disminución de lo mismo, cuando el mandamás de turno de una provincia ejerce su capacidad de gobierno a modo de feudo. Y por último, quiero hablarles de un proyecto que está en cierne, que es tan nocivo que vale la pena reflexionar. Se habla de suprimir las elecciones que se llaman de medio término. La verdad es que sobre pretexto de una regulación se va a dar un proceso que se llama de desconstitucionalización. Es que con una reglamentación se le desmonta, se desguaza la Constitución si así se hiciese. ¿Por qué? Porque suprimir las elecciones de medio término significa que violamos ya el principio de la soberanía popular y la forma republicana de gobierno, el artículo 1 y 33 de la Constitución. Pero también significa que vamos a modificar de facto, creo que el artículo 50 de la 53 y siguiente de la Constitución Nacional, cuando las cámaras de diputados se renuevan por mitades cada bienio, mitad. Cuando la Cámara de Senadores hace lo propio, dice, aunque las elecciones se realicen en distintas provincias cada bienio. Y por supuesto, lo más importante, lo más trascendente, y hasta le diría lo trágico de esto, es que si esto se da de este modo, si hay cada 4 años nomás elecciones, además de estas cuestiones que son un verdadero valladar constitucional, lo más importante no es eso. Lo más importante es que se le quiere sustraer al Congreso la posibilidad de que sea contralor institucional,
que es la otra actividad del Congreso, que la Cámara de Diputados pueda oficiar de el lugar de inicio del juicio político y la Cámara de Senadores de conclusión de este control institucional. ¿Por qué? Porque todos sabemos que nuestro sistema tiene que tener la garantía y ofrecer la garantía de la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y el funcionario público, cuando tiene un cargo de relevancia y protegido por los fueros, ese es el ámbito donde se le despoja de los fueros y se somete a la ley como cualquier hombre común. Es indispensable que nosotros abramos este debate porque es inconcebible de que haya, por lo pronto, personas que se crean por sobre la Constitución. Cuando se juró la Constitución Nacional, se dijo que se hacía este juramento para postrarnos ante la ley, para no tener que arrodillarnos ante ningún tirano. Sigue tan vigente y grabado a fuego en todos los corazones de las personas que tienen algún talante democrático. Hoy nosotros queremos abrir este debate precisamente para reivindicar estas cosas. La democracia constitucional, el sistema de derechos y en particular la defensa del orden constitucional y el sistema democrático. Me voy a dejar en manos de estos dos que saben y que son el Poder Judicial ante porque tenemos que rendirnos. Muchas gracias, doctora Quinobrito. Ahora vamos a escuchar la exposición de la doctora María Herminia Puig sobre las PASO y su impacto en la paridad de género. Doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias al señor decano Mario Villegas por invitarme a participar de estas jornadas. Para mí es un honor y un placer compartir la mesa con dos distinguidos colegas como el doctor Quinobrito y Gustavo Sánchez Mariño. Y bueno, antes de comenzar quería hacer una referencia a algo que dijo Armando, haciendo honor al salón que nos convoca hoy, que está dedicado a las mujeres. La ley de matrimonio, la ley de divorcio y la patria potestad compartida se debió a la lucha incansable de una mujer que fue Florentina Gómez Miranda, que debemos recordarla, ¿no es cierto? Eso nada más. Bueno, cuando me invitaron a participar, pensé un poco en cómo también, hablando un poco de reflexionar sobre este tema, qué podía presentarles. Y me pareció interesante hacer como un correlato de cómo vinieron funcionando las elecciones PASO desde su implementación y cómo se ensamblaron, y si fue correcta el ensamble, si hubo inconvenientes o no con la ley de paridad, que comenzó a regir a partir del 2017. Es decir, si hubieron conflictos en esa aplicación, digamos, de las dos leyes, ¿no es cierto?, en conjunto. Entonces, bueno, brevemente, ustedes ya saben, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Primarias porque en este caso la competencia para los cargos electivos nacionales se realiza en esta elección. Son abiertas porque pueden participar todos los electores que se encuentren inscritos en el padrón y pueden participar de la elección de cualquier alianza o partido político sin necesidad de estar afiliado a ese partido. Son simultáneas porque toda la competencia, todos los contendientes, ¿no es cierto?, compiten en un mismo y único día, y son obligatorias tanto para los partidos como para los ciudadanos. Para los partidos, porque todo partido político que quiera participar de la elección general necesariamente debe pasar por las primarias. Puede hacerlo con una sola lista o puede hacerlo con una pluralidad de listas internas. Y para los electores es obligatorio porque el voto se le compele la obligación de votar. Esta característica, la de la obligatoriedad, la hace a la ley única, ya que es el único país en el mundo, la Argentina, que tiene este tipo de elección primaria con carácter obligatorio. Y esto, bueno, por supuesto ha dado lugar a varios debates en los que no me voy a detener ahora, ¿no es cierto?, con respecto a si obligatoriedad sí, obligatoriedad no. Bueno, esta ley, como les decía, es del año 2009, luego de su sanción, 12 provincias dictaron leyes similares para regular las elecciones primarias en cada uno de sus distritos. Y se aplicó la ley a nivel nacional para las elecciones legislativas del 2013, 17 y 21,
y las presidenciales del 11, 15 y 19. Muy bien. Esto durante el transcurso de la vigencia de la ley, ¿no es cierto?, tuvo argumentos, argumentos a favor y despertó también argumentos en contra, ¿no es cierto?, la implementación de la ley. Entonces les señalo algunos de los argumentos que daban los detractores o que dan los detractores de la ley, porque cada tanto, como dice el doctor, hay una impronta en tratar de derogar la ley o dejarla sin efecto. Por un lado dice que se vulnera la autonomía de los partidos, dice que esto lo que hace más es contribuir a la crisis de los partidos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, un mismo elector podría votar por distintos partidos o alianzas en las diferentes categorías en juego. Dice que hay un bajo o un nulo nivel de democratización interna del partido, porque durante los años de aplicación se ha visto que la mayoría de los partidos optan por presentar una lista única. Hablan de un costo fiscal, ¿no es cierto?, para el Estado, porque sabemos que las elecciones cuestan para el Estado, por supuesto, si no... Y un potencial impacto negativo en la gobernabilidad, y en esto se hace referencia al tiempo que pasa entre la elección primaria y la elección general, y cuando hablamos de elecciones presidenciales, este presidente podría haberse debilitado en esos meses que transcurren hasta la elección general. También hablan de el desgaste que significa para los partidos políticos, sobre todo hablan y dicen, bueno, los partidos minoritarios también les implica un gran costo afrontar tantas elecciones, un hastío por parte de los ciudadanos que tienen que ir a votar. Imagínense que si hablamos de elecciones presidenciales podríamos hablar de 3 turnos electorales, la primaria, la general y eventualmente el balotaje. Y también sostienen que el piso o el umbral de votos válidos emitidos para poder participar en la elección general de 1,5% es un poco proscriptivo de los partidos chicos o pequeños o minoritarios. En el 2020 ya sufrimos un embate para dejar sin efecto las PASO bajo el manto de la pandemia. Recuerdan que, bueno, estuvimos, como todos los países del mundo, afectados por una pandemia, y la solución que se adoptó era los países en el mundo optaron por prorrogar sus elecciones o algunos suspenderlas. Bueno, afortunadamente me parece que se tomó la decisión correcta, que fue prorrogar la fecha de la elección, pero se realizó igual en el 2021. Bueno, esos son los argumentos de los que están en contra de esta legislación. Ahora vamos a ver quiénes están a favor y cómo se desmenuzan estos argumentos, ¿no? Por un lado, ordena la oferta electoral, y eso es real. La verdad que al momento de sancionarse la ley PASO había una gran atomización en los partidos políticos. El umbral, por el contrario, estos dicen, bueno, el umbral del 1,5% de los votos para acceder a la elección abierta, a la elección general, perdón, alienta la formación de alianzas, es decir, todos estos partidos chiquitos más bien prefieren, o sería ideal que conformen alianzas, ¿no es cierto?, para poder alcanzar el umbral. Y así de esta manera depura un poco las opciones a la hora de la elección general. Promueve la democratización interna de los partidos al alentar la competencia, que eso me parece que es uno de los elementos más importantes, y aunque no siempre sean utilizados para zanjar las internas, porque como les decía, los partidos optan por presentar listas únicas, se puede decir que las PASO han contribuido a fortalecer los procesos electorales en 3 aspectos fundamentales. Mitigar la fragmentación del sistema partidario, ofrecer una información que permite al votante reasegurar, o sea, analizar su voto. Generalmente le permite hacer un voto más estratégico. En las elecciones del 2015, sobre todo, se vio que los votantes votaban en las primarias por el candidato de su preferencia, pero luego en las generales ya ponían el voto al que tenía más posibilidades de ser electo, ¿no es cierto? O sea, realizar este tipo de voto más razonado, más estratégico. Y a los partidos políticos también le permite redireccionar o reajustar sus campañas para la elección general. Porque los que están en contra dicen, bueno, esto se convierte en definitiva en una gran encuesta nacional, esa es una de las críticas que se le hace a la ley, ¿no es cierto? También permiten ofrecer información a los votantes y producen opciones más comprensibles y atractivas que incentivan la participación. Y acá me gustaría hacer como una especie de análisis atravesada por una crisis, digamos así, que afectaba 2 dimensiones, ¿no es cierto?, de su política institucional, que es de la política institucional de cualquier gobierno democrático.
estaba afectada su gobernabilidad y su representación política. La gobernabilidad, a su vez, estaba afectada por dos factores. Uno de ellos era la fragmentación electoral. En las elecciones se presentaban, sobre todo a cargos legislativos, multiplicidad de candidaturas. Y esto impactaba luego en los bloques parlamentarios, que generaban gran cantidad de bloques parlamentarios. Y otra dimensión de la gobernabilidad que estaba afectada era la desnacionalización de los partidos. Los dirigentes políticos locales habían adquirido gran preponderancia y habían minado de esa manera el poder central de o el poder nacional de los partidos. Eso en cuanto a la gobernabilidad. Y en cuanto a la representación política, los partidos políticos tradicionalmente, con sus internas, las estructuras oficialistas de los partidos, eran muy benevolentes con las minorías. Pero esto dejó de suceder. Y entonces esas minorías se sentían excluidas y se debieron escindir de los partidos políticos, de las estructuras partidarias que formaban parte históricamente, y conformar nuevos partidos políticos. Con lo cual todo esto contribuye aún más, ¿no es cierto?, a la fragmentación del sistema de partidos políticos. Que eso fue lo que buscó en su momento la PASO de evitar, esa fragmentación del sistema de partidos políticos de la República Argentina. Además, otro dato es que, fíjense, entre 1990 y el 2003 se llegaron a realizar 11 elecciones en diferentes fechas para los cargos legislativos. ¿Por qué? Porque había libertad, es decir, las provincias podían fijar libremente la fecha para la elección de los legislativos, de cargos legislativos nacionales. Entonces, ¿qué también generaba esto? Esto generaba que los gobernadores tuvieran este poder y lo usaran, ¿no es cierto?, convocando a fechas de elecciones en distintas oportunidades conforme a su conveniencia, minando el poder también central del entonces, en ese momento que era presidente, era Néstor Kirchner, que advierte y a fin de recuperar ese poder del Ejecutivo, ¿qué hace? Modifica el Código Electoral y unifica las fechas de elecciones. Entonces las elecciones a cargos legislativos nacionales se realizan a partir de ese momento en una única fecha. Esto más la ley de paso, como les decía, lo que busca es evitar o contener esa fragmentación de los partidos políticos en la Argentina. Bueno, ahora bien, ¿qué pensamos? ¿Qué ante esta situación? ¿Derogar, cambiar, dejar las PASO, ¿no es cierto? Bueno, fundamentalmente, si nosotros consideramos que las PASO son impulsoras o garantes de la democracia intrapartidaria, resulta bastante paradójico intentar o pensar o considerar en derogarlas, ¿no es cierto? Sí, lo que podemos decir es que a lo mejor hay algunas cosas que pueden modificarse, algunos detalles que pueden incorporarse. Por ejemplo, el tema de las adhesiones, que primero no estaban incluidas y luego se las incluyó, en realidad no ayudan a disuadir la competencia por fuera del partido de origen en la primaria para luego adherir en la elección general. La adhesión es un sistema de una adhesión material, es decir, los candidatos pegan su boleta, ¿no es cierto?, a la boleta del partido que ganó la elección primaria. Entonces, este sistema de las adhesiones no contribuye mucho. También sería interesante permitir que las listas de candidatos realicen acuerdos ex elección, o sea, antes de la elección existen acuerdos partidarios para ver cómo van a resolver los conflictos pasadas las PASO. Y esto es un dato muy importante y que ha sucedido, como ahora les voy a mostrar, que ayuda, ¿no es cierto?, a solucionar sin necesidad de recurrir a la justicia los conflictos que se suscitan entre la elección PASO y la conformación de la lista de candidatos definitiva, digamos, que va a ir a la contienda. También habilitar las candidaturas múltiples para que la elección PASO no resulte una competencia de a todo o nada. El que gana se lleva todo y el que pierde queda fuera. Y también que la fórmula ejecutiva, en el caso de elecciones presidenciales, ¿no es cierto?, sea abierta o sea opcional la candidatura a vicepresidente, con lo cual también permitiría integrar la fórmula en su momento con la primera minoría o el que perdió la PASO, con lo cual le daría más fuerza a esa alianza y a ese partido, ¿no es cierto? Bien, hasta aquí entonces, ¿cómo ha ido funcionando esta ley desde su implementación?
En el año 2017 la Argentina hace ley la paridad de género, ¿no es cierto? Para las listas en los cargos legislativos y parlamentarios del Mercosur. La paridad que se establece en nuestra ley es una paridad vertical, ¿no es cierto? No obstante, hay otras legislaciones en otros países que establecen la vertical y la horizontal. Eso quiere decir que prevé la posibilidad de una alternancia o rotación en el primer lugar de la lista entre hombres y mujeres. Y este es un dato importante, porque el hecho de que las mujeres encabecen la lista tiene su incidencia y su impacto después cuando efectivamente pueden acceder al cargo legislativo, o sea que se ve después reflejado en la conformación de la Cámara. Es decir, no basta con que haya paridad, sino que también hay que propender a ocupar los primeros lugares de las listas. En el orden subnacional en nuestro país, ya vamos por más, en la provincia de San Luis, es la única provincia que al dictar su ley de pasos estableció en una cláusula transitoria que por 2 elecciones, la que fue del 2021 y la próxima del 2023, obligatoriamente las listas de las alianzas y los partidos deberán ir encabezadas por mujeres, justamente como una medida de acción positiva para que se vea el impacto efectivo en el cuerpo legislativo. Bien. Sobre la base de un trabajo que me facilitó Marina Estula y que es de su autoría y que realizó con Galván y con Santoro, tomé una información o unos datos que me parecieron importantes para reflejar el funcionamiento tanto de las que ellos analizaron las PASO en el 2021. Fíjense, sobre un total de 189 alianzas y frentes, el 71% fue con listas únicas. O sea que ahí vemos cómo todavía no se animan los partidos a propender a la interna. 12 distritos presentaron competencia con más de 5 listas. Y Formosa, como dato de color, fue la única donde todos optaron por la lista única. Ahora, en las elecciones a diputados y ya enfocándonos a la cuestión de la paridad, el 32% de las listas en todo el país estuvo encabezada por mujeres, lo que representó un leve incremento en relación con las elecciones del 2019, donde el 20% solamente estuvo encabezado por mujeres. En Corrientes hubo 7 listas para cargos de diputados, 6 fueron encabezadas por varones y 1 sola por mujeres. Y en las elecciones de senadores, que es una elección particular, que es diferente, ¿no es cierto?, a la de diputados, pero bueno, de todas maneras se toman números globales, el 24% de las listas en todo el país estuvo encabezada por mujeres contra el 22% del año 2019. Entonces, bueno, lo que surge que me surgía como cuestionamiento es si pueden funcionar juntas y qué impacto tienen las pasos en la conformación, ¿no es cierto?, de la lista definitiva. Y para eso les traje acá un caso que no llegó a judicializarse, que pasó en las elecciones a diputados nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un caso que se resolvió mediante los acuerdos que se hicieron al interior de la alianza, sin llevarlos, ¿no es cierto?, al Poder Judicial. En la alianza Juntos por el Cambio se presentaron 3 listas en la elección interna. La tercera lista no llegó al piso que se había acordado en la alianza, que era del 20%, por lo tanto la distribución de los cargos se debía efectuar entre las 2 primeras, que como ustedes verán por los guarismos, una obtuvo el 68% y la otra el 23%. La alianza a su interior había acordado que la distribución de los cargos se iba a hacer por el sistema DON. Pero cuando se acercaban las fechas de las elecciones y se veían los resultados probables, las encuestas, López Murphy específicamente advirtió que de quedar como primera minoría, que fue lo que sucedió, iba a ocupar el lugar 9º de la lista por el cumplimiento de la ley de paridad. Entonces se acordó, ¿no es cierto?, al interior, o sea, no hubo cuestión judicial, que la primera minoría, en este caso que es López Murphy, ocupe el 4º lugar respetándose la paridad, ¿no es cierto? Hubo un corrimiento, un movimiento de las listas al interior de la alianza para permitir que la primera minoría ocupe un lugar un poco más relevante, si no hubiera sido el 9º lugar. Pero esto como dato de color y abonando la idea de que son muy importantes esos acuerdos que hacen las alianzas al constituirse como tales, ¿no es cierto?, para solucionar estos conflictos y evitar judicializarlos. Y así quedó conformada la boleta definitiva de esta alianza. Bueno, entonces,
lo que podemos observar entonces a raíz de todos estos análisis que les he hecho es que cuando la aplicación de la paridad durante las primarias, tanto del 2019 como del 2021, no presentaron conflictos por los lugares en el armado de la boleta final, como consecuencia de la competencia, es decir, lo que les quiero decir, competencia interna y paridad no son contrapuestos, no hay inconvenientes. Es más, en el caso específico de la provincia de San Luis tengo información de que no hubieron cuestionamientos judiciales a esta cláusula transitoria que obligaba a colocar a una mujer en el primer lugar y que se cumplió sin mayores inconvenientes. Después hay que destacar que en la PASO 2021, que es una primaria competitiva y que la paridad puede convivir, como les decía, y con respecto a los lugares que han ocupado las mujeres, hemos visto o observado una mejora, como les decía recientemente, una leve mejora en el 2021, por lo que se espera o deseamos que los partidos políticos y las alianzas en 2023 vayan incrementando la cantidad de mujeres en los primeros lugares. Y también con respecto a la fórmula ejecutiva, que es lo que me parece muy interesante, esa posibilidad, que exista la posibilidad de que se integre la fórmula al ejecutivo con la primera minoría, y también lo esperable sería que se extienda la obligatoriedad de la paridad en la fórmula también. Bueno, y bueno, para terminar, simplemente les quiero dejar una reflexión que me pareció muy interesante porque data del año 1987 y que aplica a todos estos temas que venimos conversando hoy. El por entonces presidente Raúl Alfonsín decía: toda democracia por definición implica también la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas. Así, este pilar demanda ampliar las estructuras participativas fijadas por la Constitución de manera de empoderar a la sociedad con mecanismos y canales de expresión adecuados, ya sea para los partidos políticos, las organizaciones sociales, los municipios, instituciones vecinales y diferentes asociaciones. Eso es todo y muchas gracias. Gracias, doctora Puig. Ahora va a ser la palabra el doctor Gustavo Sánchez Marín. Bueno, como siempre, dejándome último, me han dejado prácticamente sin tema, porque el doctor Aquino Britos hizo una presentación maravillosa acerca de la base, digamos, filosófica de la defensa de estos mecanismos de participación política, y la doctora, no sé cómo consiguió con esa magia que tienen las mujeres introducir dentro del tema de las PASO también el tema de la paridad de género, lo cual me parece extraordinario. Luchan por sus derechos y las acompañamos, estamos con eso, queremos eso. De modo que muy poco me queda para agregar. Los datos que ha dado María Emilia son extraordinarios también porque están ahí sacados de la realidad, es lo que viene sucediendo en la República Argentina con respecto a la participación política, y eso nos los da como decía un profesor de esta casa, el doctor Fernández, decía: los hechos son tercos, y bueno, no podemos negarlos. Lo que sí voy a destacar de las palabras del doctor Aquino Britos es esa preocupación por la solidez filosófica que debemos buscar todos nosotros como operadores jurídicos. Hace poco vimos una película desde el punto de vista artesanal está muy bien hecha, pero es una película mentirosa, o por lo menos omisiva de ciertas realidades que ocurrieron en la República Argentina en 1985. Porque esa película, que refiere al juicio de la Junta, no hace ninguna alusión al verdadero genio político y filosófico que fue el creador, el posibilitador desde el punto de vista jurídico de la realización de esas juntas, que fue el doctor Carlos Santiago Bonino, que acá el doctor Aquino Britos ya lo nombró. El doctor Carlos Santiago Bonino fue nombrado por el presidente Alfonsín como director de la Comisión de Defensa de la Democracia. Un filósofo, un ius filósofo de nota, un ius filósofo que sorprendió tanto en la academia norteamericana como europea por su brillantez. Y él fue el que diseñó, por decir así, desde el punto de vista jurídico, esa posibilidad de llevar adelante un juicio que parecía a todas luces imposible de realizarse por una
cantidad de cuestiones procesales penales, etcétera, que podríamos decir que impedían. Él fue el que elaboró, junto con un grupo de jóvenes pensadores que aún hoy están en actividad y han dado mucho a la República Argentina. Lamentablemente el doctor Nino falleció a los 50 años, un accidente en Bolivia. No fue un accidente, fue un problema de su pulmón. Al aterrizar en Bolivia había ido a asesorar para la reforma constitucional y fue afectado por lo que se llama el apunamiento y se murió ahí en el momento, lamentablemente, porque podría haber dado muchísimo más a la República Argentina. Pero nos dejó sus herederos, los Nino Boys. Dos de ellos, que voy a nombrar, uno de ellos fue el director de mi doctorado, hace más de 20 años, el doctor Carlos Rosenkrantz, que llegó a ser presidente de la Corte y es hoy ministro de la Corte. Y también el doctor Roberto Gargarella, que es el pensador que hoy más prega y más predica esta necesidad de la democracia participativa. La democracia participativa, postula Roberto, se le debe dar a cada una de las personas que va a ser involucrada por una ley la posibilidad de al menos manifestarse acerca de los beneficios o los perjuicios que esa ley podría traerle aparejada. La democracia participativa entonces no se agota en ese movimiento, en ese intercambio entre las cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo y aún el Poder Judicial, sino que debe darle, usemos la palabra, participación, debe darle una escucha a las inquietudes, a las necesidades de los particulares, de las personas, de cada uno de nosotros, como dice el doctor Aquino Brito, respetar esa alícuota. Esa alícuota viene, por supuesto, no sé si lo sabemos, pero viene, por supuesto, de Rousseau, ¿no? La voluntad general se forma con un pedacito de la voluntad particular de cada uno de los integrantes de una comunidad. Y hay que respetarla, y hay que escucharla, y hay que hacer o aceitar cada vez más todos los mecanismos para que esa voluntad sea respetada, sea escuchada y sea respetada. De modo que rescato esa fundamentación que Armando ha hecho acerca de la necesidad de sostener las pasos, porque han sido una mejora, ha sido un adelanto, ha sido una sofisticación, una vuelta de tuerca en los mecanismos de participación en la República Argentina, participación política en la República Argentina. También él mencionó en algún momento, no acá, sino en un escrito anterior que he leído, el principio de progresividad que emana de los tratados internacionales. El principio de progresividad es también muy fácil de entender. Una vez que se ha obtenido una mejora en un determinado ordenamiento jurídico, es que no se puede dejar atrás, no se puede revocar, no se puede. Es como que yo les propongo a ustedes hoy una ley para derogar, por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo en la época previa al primer gobierno del presidente Perón no existía. Y él lo creó, y bueno, imagínense ustedes lo que sería que a algún delirante se le ocurriera suprimir el aguinaldo. Por ejemplo, una mejora, un beneficio que se da a los trabajadores sin tener ninguna contraprestación laboral, por decirlo así, y que está en nuestra ley hace 50 años. Bueno, esto también debe ser considerado así. El principio de progresividad impide que cualquier beneficio, cualquier mejora que se haya obtenido en un determinado ámbito de la vida sea dejado atrás o sea derogado. De modo que está en nuestro derecho, está en nuestra costumbre, en nuestras tradiciones jurídicas, ¿por qué no? Las costumbres también están mencionadas en la Constitución, está en nuestras tradiciones y sería ir para atrás, sería despojar de un beneficio a todos nuestros justiciables, a todos los miembros de nuestra comunidad, los votantes, los habitantes de la nación, como dice la Constitución Nacional. De modo que esa fundamentación tiene también su raíz en otro autor que nombró Armando, que es también el numen, por decir así, del pensamiento más progresista anglo-norteamericano, que es Ronald Dworkin, que él escribió un libro extraordinario que se llama Los derechos en serio. Y él decía que los derechos son, no sé si ustedes juegan al truco o alguno de estos juegos de cartas, cuando uno saca el macho de espada en el truco, bueno, no podés perder el partido, no podés
porque es una carta de triunfo. Él decía, los derechos son cartas de triunfo. Cuando uno tiene un derecho contra el Estado, cualquiera sea ese derecho, en este caso hablemos del derecho a la participación a través de las PASO, el Estado no puede desentenderse, no puede desconocerlo. ¿Por qué? Porque estaría violando ese derecho. Entonces tomemos los derechos en serio, decía Dworkin, y respetemos esa situación. Una vez que un derecho ha sido incorporado a una... Él respetaba, o respetamos todos, la idea del ordenamiento jurídico positivo, por decirlo así. No somos kelsenianos, pero de alguna manera entendemos que si no ha sido introducido por la ley, es un poco más difícil que sea tomado como un derecho absoluto. Pero en el caso de las PASO, se incorporaron a nuestra legislación, como lo explicó muy bien María Herminia, por todo ese contexto histórico previo que todos lo hemos vivido, sabemos al caos que llevó la República Argentina en 2001, entre otras cosas por esta situación, porque bueno, hubo una renuncia de un vicepresidente, se produjo todo un descalabro institucional del cual no pudimos salir sino después de una gran crisis. Esperemos que eso no suceda nunca más en la República Argentina. Y estas respuestas que ha dado el ordenamiento jurídico argentino en materia de participación no deberían ser desconocidas. De modo que eso quiero dejarlo muy en claro. Hablar de la supresión de las elecciones de medio término es hablar de una reforma constitucional. Un gobierno que está en fuga, un gobierno que está yéndose, no puede hablar de reforma constitucional, es ridículo. Creo que no merece ni una más mínima reflexión al respecto. Y con respecto a la ley de lemas también es un tema muy, muy complicado. Ahí está el fallo de la Corte, lamentablemente lo hemos leído, pero bueno, nosotros los jueces siempre decimos que no hay una obligatoriedad de respetar los fallos de la Corte per se. No hay como en la República, como en los países del mundo, el stare decisis, no hay esa obligación de respetar el precedente. Y podemos, ¿por qué no?, en la lucha por el derecho, tratar de superar ese escollo, por decir así, jurisprudencial. Básicamente a los alumnos, a los que están acá interesados, a un viernes a la mañana, que es buenísimo, es realmente una gran alegría tenerlos acá, porque hace poco leí un libro de un amigo mío que fue mi alto funcionario de la Corte de la Unión Europea en materia de educación superior. Ese libro plantea la gran preocupación que existe en la Unión Europea. Estamos hablando de un centro jurídico, por decirlo, un ordenamiento jurídico de alta complejidad y de alta sofisticación y de muy aceitados mecanismos de control de la institucionalidad. Están muy preocupados por los ataques a la libertad y autonomía académica de las universidades, sobre todo en algunos países, como por ejemplo en Hungría, con este presidente Orbán, no sé cómo se pronuncia, que intentan ponerle programas de estudio, imponer programas de estudio nacionalistas, programas de estudio fascistas, fascistoides, cuando que la universidad es, por definición, el ámbito del debate libre, el debate sin tapujos, el debate a calzón quitado de ciertas cuestiones, como las que estamos haciendo hoy. De modo que los felicito, les agradezco que hayan estado acá y esperemos que esta sea la primera de una larga conversación. Muchas gracias. Gracias, doctor Sánchez Mariño. Bueno, si quiere alguien hacer alguna consulta, quedamos aquí, queda el panel para las preguntas, consultas que quieran decir. Mientras tanto les digo que, en primer lugar, agradecerle a la doctora Quinobrito, al doctor Sánchez Mariño, a la doctora Puig por participar de esta primera experiencia que hemos generado sobre la temática de participación ciudadana. También la presencia de funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, el doctor Fernández Coronel, la doctora Barrios Olivo, que nos acompañan también en este encuentro, el señor presidente del Colegio de Abogados de la primera circunscripción de Corrientes, el doctor José Cotelo, la presidenta del Centro de Estudiantes de nuestra facultad, la señorita Guadalupe
Kolosiewski, gracias por acompañarnos, también a estudiantes y público que nos siguen a través de las redes sociales de nuestra facultad. Decirles que lo que hemos transitado en este espacio que intentamos hacer es en definitiva pensar en la participación ciudadana como eje de una Argentina mejor. Sabemos que un país mejor, que soñamos todos, tiene que pensar no solo espacios más igualitarios y prósperos, es decir, no solo pensar cómo mitigar las desigualdades, cómo eliminar la pobreza, cómo propender al desarrollo, sino también pensar cómo hacer para fortalecer los derechos políticos y la participación ciudadana, porque lo que tenemos aquí somos ciudadanos y no una clientela, ¿no? Cómo pensar también un país más justo, si no pensamos cómo transformar la justicia y en particular no solo hacerla moderna, independiente, transparente, confiable, accesible a la ciudadanía, sino en particular una justicia que pueda responder a las definiciones de la participación ciudadana y no consolide o valore leyes como las leyes de lemas que hay en nuestra región, que impiden o que vulneran o que tergiversan la idea de la participación y la representación popular. Y por supuesto, cómo hacer para, recién escuchaba a María Miña, con la idea de la paridad, al doctor Gustavo Sánchez Mariño, pensando en cuáles son las mejores estrategias, los puntos claves que hemos planteado sobre la participación ciudadana, igual que el doctor Aquino Britos. Pensaba cómo los derechos políticos, y en particular la idea de consolidar la democracia y la participación ciudadana, son clave para la vigencia del resto de los derechos. Uno piensa siempre al revés. Uno dice, no tenemos mejores derechos políticos porque vivimos en sociedades donde prolifera la desigualdad y donde proliferan otro tipo de prácticas, a veces corporativas. En realidad es al revés. Si no consolidamos los derechos políticos, si no consolidamos el valor de la ciudadanía, muy difícilmente podamos salir de este atolladero que tenemos. Si no tenemos más democracia, si no tenemos más participación, hoy hacen referencia a las herramientas tecnológicas que nos permiten, que además no solo la participación en elecciones, sino también tomar decisiones en la vida pública, sobre las políticas públicas que nos afectan diariamente, sobre la calidad de las mismas, creo que son los temas que se vienen para discutir en el futuro. También decirles que lo vamos a estar informando, invitando para la constitución de este observatorio de derecho electoral, que hace tiempo venimos pensando con los profesores aquí que nos acompañan, y quedamos abiertos a las consultas. Si alguien tiene una consulta, una pregunta, alguna reflexión, los escuchamos. Hoy tan tímido, el doctor Sánchez Mariño dijo muy bien, son venir a la mañana, un viernes, es difícil. Yo tuve que suspender mis clases yo daba clases lunes, miércoles y viernes. Durante muchos años, estoy hablando hace 30 años, y tuve que suspender las clases de los viernes porque los muchachos no venían. El jueves era el último día hábil. Así que, miren, que estén acá nos da mucho placer. Adelante. Con respecto a la implementación de la ley de lemas, vemos en el caso de Santa Cruz, desde las últimas elecciones, donde el actual gobernador tuvo menos votos en cantidad, pero por el propio sistema no pudo, por el propio sistema accedió al cargo, ¿verdad? En el caso de que se pueda suprimir el tema de la representación, o sea, tiene menos, fue elegida por menos ciudadanos, pero por el propio sistema accede al cargo, ¿verdad? En ese caso no es parecido a algo como el sistema de Estados Unidos que tiene por secciones, en el caso de Trump. No, Armando lo puede responder mucho mejor. En Estados Unidos rige el sistema de electores por estados, que es el sistema que regía en la República Argentina hasta 1994, que después se votó, por decir así, la elección directa de nuestros presidentes. En realidad, el sistema norteamericano es muy complejo y se ha dado, sí, creo que en 2 oportunidades que un presidente saca más votos que otro, pero por el sistema de distribución de electores pierde la presidencia. Un sistema antiguo, un sistema que tiene más de 1791, la primera constitución norteamericana, que nosotros, por supuesto, ustedes lo saben, Gorostiaga, el redactor de la constitución del 53, lo dijo claramente, el molde donde se vació la constitución del 53 fue la constitución norteamericana. Nosotros lo copiamos. En la provincia de Corrientes hubo durante muchos años, hasta que en el año 93 o 92 hizo explosión
ustedes son muy jóvenes, pero hubo 2 o 3 elecciones y 2 o 3 intervenciones federales por el problema de esta paridad de electores 13 y 13, que no había manera de desempatar, y bueno, en la provincia entró de hecho en un callejón sin salida que fue horrible, porque nosotros sabemos lo que fue, no fueron intervenciones, y fueron invasiones a nuestra provincia. Esperemos que nunca, por suerte se han cumplido 20 años recientemente de la última intervención federal, que esperemos que nunca más nos ocurra. El voto directo me parece la mejor solución, la mejor. Inclusive cuando solo 3 provincias residen porque si sumamos toda la cantidad de electores, en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, ¿cómo está la representación de las otras provincias Claro. en el voto directo? Esa sería la crítica que por ahí yo me cuestiono con el tema del voto directo. Al sacarse el colegio electoral, las provincias estaban mejor representadas o de una manera más equilibrada. En cambio ahora las 3 provincias definen un presidente, en definitiva sería esa la ley de desbalance, ¿no es cierto? Pero bueno. O sea, La Matanza ni siquiera es una mini gobernación, tiene más influencia electoral que una cantidad, creo que toda la Patagonia entera. Lo que tenés que preguntar es si tenés un sistema mejor que el voto directo. Y no lo hay. Es como si vos decís, ¿cuál es el sistema mejor que la democracia? No lo hay. Es imperfecto, pero desde luego que sí. Pero no existe otro. El sistema de lema se ejemplifica de la siguiente manera. Julián y Guadalupe. Julián de Derecho Político, Guadalupe Procesal Constitucional. Yo le quiero votar a Julián. Y resulta que en la pugna mi voto va porque Guadalupe sacó más votos que Julián. El voto que yo le tiré a Julián va a Guadalupe. Voto directo ya no es. Yo le quise votar a él. Entonces, el voto, muchachos, para que nos entendamos y entiendan bien esto, el sistema de lema es como la cita ciega. Vos te querés encontrar con una chica y te encontrás con tu papá. Así que, final de la discusión, es tan secreto el voto que uno no sabe a quién le va destinado. Tan secreto es una trampa, así de simple. Como dijo la Corte, un ardid, un engaño, que en definitiva es trampa. ¿Puedo sumar a eso? Perdón. Sabemos que en 3 provincias actualmente sigue vigente esta ley de lema, en Misiones, en Formosa y en Santa Cruz, y justamente se nota cómo los gobiernos de esas provincias lo utilizan engañosamente a los electores, porque se da esta violación a la soberanía popular, porque como lo dijo el doctor, por ahí lo que hacen también es crear incluso partidos políticos que van y compiten en elecciones, pero al fin y al cabo le terminan sumando a la fuerza mayoritaria de la provincia, y es lo que pasa y es lo que se ve en la realidad. Así que está buenísimo y me pongo contenta que nuestra facultad se esté debatiendo y se esté dando a conocer estas cuestiones que al fin y al cabo no están acorde a lo que en todas las materias nosotros vamos aprendiendo lo que debe ser, y en la realidad nosotros vemos que no es así. Así que está bueno. Con respecto... Yo digo una cosita nomás y no hablo nunca más. Prometo, perdón. Por favor, ¿no? Lo que quiero señalar ahí en esta cuestión, que Gustavo hizo un paneo muy interesante respecto a los fallos de la Corte en este punto. Y esto tiene que ver con la técnica del derecho, del derecho procesal constitucional cuando se articulan los recursos extraordinarios. Cuando en su oportunidad se planteó este conflicto Partido Obrero contra Provincia de Formosa, la Corte le dijo: che, miren, yo no me voy a meter en estas cuestiones, pero si tienen una cuestión de gravedad institucional o que afecte los derechos constitucionales, ahí puedo ver, y dijo, eso me autoriza a traspasar el valladar de las autonomías provinciales. Recientemente, en el fallo de Unión Cívica Radical contra Provincia de Santa Cruz, le dijo: mire, planteo así el sistema, pero le dice, usted hizo un planteo
que tiene que cuestiona normas de derecho público local. Tráigame un planteo que sea de discutir la cuestión federal. Por eso que yo no creo que esté cerrada la discusión. Lo que yo creo es cómo se tiene que abrir, y ahí está la clave de Boer, el ingreso a la Corte. Nada más, y yo no hablo más. No, solamente abonando lo que decía acá la compañera, el sistema llega a un punto tal de deformación que pasa lo que pasó en Tucumán en el 2015, donde nos contaban los que habían trabajado en las elecciones que en los pueblos pequeños había tantos candidatos que era difícil encontrar fiscales o autoridades, de mesa, porque todos eran candidatos. Y uno entraba al cuarto oscuro y se encontraba con cientos de boletas repartidas. Ese fue el punto culminante de una crisis que terminó, ¿no es cierto?, por la reforma de todo el sistema en Tucumán. Pero era así de extremo la situación. No había autoridades de mesa porque todos en el pueblo eran candidatos a algo en alguna lista, creando partidos, partiditos y más partidos, ¿no es cierto? Entonces sí, efectivamente puede terminar en una crisis importante esa ley, la aplicación de esa ley. ¿Alguna otra consulta? Bueno, agradecerle a los profesores por la participación, a la querida profesora Puig, al doctor Sánchez Maliño y al doctor Armando Aquino Britos, y decirle que bueno, aquí estamos para discutir estos temas. Nos parece que es importante que sigamos con estas temáticas, abordándolas desde la universidad. Hoy Gustavo decía la defensa de las autonomías universitarias para poder desarrollar en libertad estos espacios, y también para que podamos trabajar para defender la participación, la Constitución Nacional, que es nuestra causa. Todo lo demás es o burocracia o trampa, por lo que estamos analizando y viendo aquí, y lo que queremos hacer es que nuestra facultad tenga un protagonismo importante hacia la comunidad sobre estas temáticas. Agradecerles entonces a todos y a todas por la participación. Nos encontramos en el próximo evento. Muchas gracias.